¿Sabías que el heredero del imperio criminal más grande del mundo guarda una obsesión secreta y profundamente perturbadora? Entre las armas bañadas en oro de Iván Archibaldo, el hijo mayor de El Chapo, no solo brillan los diamantes, también brilla la esvástica nazi. Desde pistolas personalizadas con el rostro de Hitler en la empuñadura, hasta el águila imperial del Tercer Reich bordada junto a sus iniciales. Esta no es una coincidencia aislada. Es la nueva firma de terror que está definiendo a la facción de los Chapitos. ¿Por qué un capo sinaloense abrazaría la iconografía del régimen más odiado de la historia? ¿Es una fría estrategia de marketing del miedo para parecer intocable? ¿O existe un delirio de superioridad racial oculto en las venas del cártel de Sinaloa? Hoy desenterramos las pruebas de la obsesión narco-nazi de Iván Archibaldo Guzmán. Ponte cómodo y sube el volumen, porque la verdad detrás de esta marca de muerte es mucho más oscura de lo que imaginas. En el mundo del narcotráfico, el arma de un jefe no es solo una herramienta de defensa o ejecución, es un cetro de poder, una extensión de su personalidad y una declaración de principios. Para Iván Archibaldo Guzmán Salazar, la elección de su armamento va más allá de la funcionalidad balística. Lo que ha captado la atención de analistas de inteligencia y expertos en narcocultura es la simbología específica que ha decidido grabar en el acero de sus piezas más preciadas. El ejemplo más documentado e infame es su pistola Colt .38 Super. Para entender la importancia de esto, hay que saber que la .38 Super es por excelencia la pistola del jefe en la tradición sinaloense. Sin embargo, la de Iván es única. En la empuñadura de nácar o marfil resalta un grabado profundamente perturbador: el Reichsadler, el águila de estilo germánico que fue el símbolo oficial del partido nazi y del Tercer Reich. Pero hay un detalle que elimina cualquier duda sobre si se trata de un diseño aleatorio. Justo debajo de las garras del águila, donde tradicionalmente se encontraba la esvástica, aparecen grabadas con precisión las iniciales IA. Esta personalización es una maniobra de branding criminal. Al colocar su nombre junto a uno de los símbolos de autoridad absoluta más temidos de la historia, Iván no solo reclama la propiedad del arma, sino que intenta heredar la atmósfera de control totalitario que ese símbolo representa. Esta pieza no se mantiene oculta, se exhibe como un trofeo. Se puede observar con total nitidez en el video musical del narcocorrido Iván el Mayor, donde la cámara se recrea en los detalles dorados y los grabados de la pistola. En la narrativa del video, el arma funciona como un recordatorio visual de que quien la porta no es un sicario común, sino un heredero que se ve a sí mismo como un monarca absoluto. Sin embargo, las pruebas no terminan ahí. Existe otra evidencia fotográfica que circuló con fuerza en foros de narcodenuncia y redes sociales. En la imagen, se aprecia una pistola de diseño moderno, completamente personalizada, cuya corredera y cuerpo están saturados con la esvástica nazi. La fotografía no fue tomada en un laboratorio de balística, sino que muestra el arma descansando sobre el tablero de cuero de un automóvil de superlujo, presumiblemente un Ferrari o un Lamborghini. La yuxtaposición de estos elementos es reveladora. El lujo extremo del siglo XXI mezclado con la iconografía del odio del siglo XX. Esta imagen no es un descuido, es una coreografía visual. Al mostrar la esvástica sobre un símbolo de riqueza desmedida, el mensaje que se envía al mundo de Lampa es uno de invulnerabilidad. Iván Archibaldo no está usando estos símbolos por una profunda convicción ideológica en el nacionalsocialismo, del cual, irónicamente, sería una víctima según las leyes raciales de la época, sino por su valor estético como herramientas de intimidación masiva. La precisión de los grabados sugiere que fueron realizados por armeros especializados, artistas del mercado negro que trabajan exclusivamente para la cúpula del cártel de Sinaloa. No se trata de calcomanías baratas o dibujos mal hechos, son obras de orfebrería criminal. El hecho de que Iván elija portar estos símbolos en sus armas favoritas confirma que existe un patrón de conducta. Para El Chapito,
El águila y la esvástica son los logotipos de su propia marca de terror, una forma de decir que su poder no tiene límites, que su ley es la única que impera y que, al igual que los regímenes que usaron esos símbolos, él busca la dominación total sobre su territorio y sus súbditos. En la estructura piramidal del cártel de Sinaloa, el comportamiento del líder no solo dicta las órdenes operativas, sino que también establece las tendencias culturales y estéticas de sus subordinados. Lo que comenzó como una excentricidad privada de Iván Archibaldo Guzmán se ha filtrado rápidamente hacia las filas inferiores, transformándose en una moda narconazi que sirve como un lenguaje visual de lealtad y ferocidad. Esta no es una coincidencia aislada, es la viralización de una estética del terror que busca unificar a los sicarios bajo una identidad de invencibilidad y crueldad absoluta. El fenómeno ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad documentada a través de las redes sociales y los decomisos de las autoridades. Uno de los casos más representativos es el de un lugarteniente apodado El Sutano, perteneciente a la facción de los Salazar. Esta organización, que opera principalmente en el estado de Sonora, mantiene una alianza histórica y de sangre con los Chapitos. En diversas fotografías filtradas en canales de mensajería cifrada, El Sutano presumió una pistola personalizada que llevó la obsesión a un nuevo nivel. La empuñadura no solo contenía símbolos genéricos, sino el rostro mismo de Adolf Hitler. El detalle más escalofriante era la esvástica tallada directamente sobre el cañón, un diseño que parece diseñado específicamente para que la víctima, en sus últimos segundos de vida, vea el símbolo antes de que se accione el gatillo. Esta tendencia ha cruzado incluso las líneas de las guerras internas. Lo más sorprendente es que el uso de esta simbología ha aparecido en manos de facciones que hoy son rivales a muerte de los Chapitos. Un ejemplo emblemático es el de El Plaga, un joven y mediático sicario vinculado a la facción de Ismael, El Mayo Zambada, y su brazo armado conocido como Los Rusos. El Plaga, conocido por su presencia en redes sociales donde glamoriza la vida criminal, fue captado portando un AK-47 bañado en oro y decorado con esvásticas. Este cruce de simbología entre bandos enemigos sugiere que, en el inframundo sinaloense, la iconografía nazi ha dejado de pertenecer a una sola facción para convertirse en un estándar de estatus entre la élite de los gatilleros. Para ellos, la esvástica no representa un partido político extinto en Europa, sino que funciona como una medalla de brutalidad extrema. La imitación no se detiene en las armas. Se ha documentado que Iván Archibaldo y su guardia pretoriana han adoptado prendas de vestir que emulan el estilo militarista y autoritario del Tercer Reich. Se han difundido imágenes de abrigos de corte largo y oscuro, diseñados con materiales costosos, que llevan bordado el águila germánica fusionada con las iniciales IA. Estos uniformes improvisados buscan replicar la imagen de la SS o la Gestapo, proyectando la idea de una policía política privada que no responde ante la ley de los hombres, sino ante la ley del cártel. Esta moda siniestra cumple una función psicológica bidireccional. Hacia adentro, crea un sentido de pertenencia a una casta superior, a un ejército que se percibe a sí mismo como una fuerza imparable y disciplinada. Hacia afuera, el mensaje es de una frialdad deshumanizada. Al adoptar los símbolos del régimen más odiado de la historia moderna, los sicarios de Iván Archibaldo le dicen a sus rivales y a la población civil que no tienen brújula moral, que no hay límites para su violencia y que están dispuestos a ejercer un control totalitario sobre el territorio. Lo que vemos es la construcción de una marca criminal que utiliza los escombros de la historia para cimentar un imperio de miedo en el presente. Para entender por qué un líder criminal en el México del siglo XXI elegiría símbolos de un régimen europeo de mediados del siglo XX, debemos alejarnos de la política y adentrarnos en la arquitectura del miedo. En el mundo del narcotráfico, la percepción no es solo un accesorio, es una de las armas más letales del arsenal.
Iván Archibaldo Guzmán no necesita que sus enemigos lean libros de historia. Necesita que sientan una respuesta visceral e inmediata al ver su marca. La elección de la imaginería nazi es, en esencia, un atajo psicológico hacia el terror absoluto. Pocos símbolos en la historia de la humanidad cargan con un peso de maldad tan unificado y universal como la esvástica y el Reichsadler, el águila imperial. Al adoptar estas imágenes, el Chapito está haciendo una transferencia de marca. Está tomando el aura de un régimen que industrializó la muerte y la está inyectando en su propia organización. En la psicología criminal, esto se conoce como teatralidad del control. El régimen nazi fue maestro en el uso de la estética para proyectar orden, disciplina y una falta absoluta de piedad. Los uniformes negros de la SS, los estandartes geométricos y la rigidez de sus desfiles estaban diseñados para que el individuo se sintiera minúsculo frente a un poder totalitario. Iván Archibaldo, al mando de una facción que debe luchar constantemente por su legitimidad frente a rivales internos y fuerzas gubernamentales, encuentra en esta estética un modelo de dominación total. Mientras que el narco tradicional se refugiaba en figuras religiosas como la Santa Muerte o San Judas Tadeo, símbolos de protección y fe. La nueva generación de los chapitos parece estar migrando hacia una iconografía que representa la autoridad impuesta por la fuerza. Al grabar estos símbolos en sus armas o bordarlos en su ropa, Iván le dice a sus subordinados y enemigos que su mando no es una sugerencia, sino un régimen dictatorial donde la desobediencia se paga con la aniquilación. Este fenómeno ha evolucionado hacia lo que podríamos llamar el marketing del miedo. No se trata de una ideología, sino de una herramienta de extorsión visual sumamente efectiva. Un ejemplo escalofriante de la efectividad de esta táctica ocurrió recientemente, en 2025, cuando la policía en Perú desmanteló una red de extorsión que operaba bajo una lógica similar. Los criminales no necesitaban enviar largas cartas de amenaza. Simplemente pegaban calcomanías con el águila nazi y la esvástica en las fachadas de los negocios y hogares de sus víctimas. El mensaje era instantáneo. Estamos organizados, somos implacables y no tenemos piedad. Nada dice, deberías tener miedo de forma tan contundente y económica como esa iconografía. Para alguien como Iván Archibaldo, que opera en un ecosistema donde el respeto se extrae a través de la intimidación, el nazismo ofrece el manual perfecto de deshumanización. Al adoptar estos símbolos, se despoja de la imagen del bandido social, que a veces intentaba proyectar su padre, para convertirse en algo mucho más frío y mecánico. Es la transición del narco que ayuda al pueblo al narco que busca el control absoluto de la población. En última instancia, la psicología detrás de esta obsesión es simple pero oscura. Iván Archibaldo no quiere ser solo un traficante exitoso. Quiere ser el arquitecto de un imperio del miedo donde su voluntad sea ley. Y ha encontrado en los escombros visuales del Tercer Reich el lenguaje perfecto para comunicarlo sin decir una sola palabra. Existe un ángulo que rara vez se discute en los medios convencionales, pero que es fundamental para entender la psique de Iván Archibaldo Guzmán: la pigmentocracia y su relación con el estatus social en México. En un país donde las jerarquías coloniales aún proyectan una sombra alargada, el color de la piel no es solo un rasgo físico, sino una forma de capital social. Iván Archibaldo es lo que en México se denomina un güero. Posee una piel notablemente clara y rasgos que se inclinan más hacia lo europeo que hacia el fenotipo mestizo o indígena del mexicano promedio. Esta característica no es menor en el mundo del Lampa sinaloense. Iván heredó estos rasgos de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, quien en su juventud también destacaba por ser de tez clara, un rasgo que en el imaginario colectivo de la sierra se asocia con la limpieza de sangre, o una suerte de aristocracia rural. En la narcocultura, presumir de ser güero es común. Apodos como el Güero Palma o el Güero Bastidas no son solo descriptivos, sino que conllevan una carga de estatus y privilegio.
Aquí es donde la obsesión nazi de El Chapito adquiere un matiz aún más oscuro. Al adoptar el águila imperial y las esvásticas, Iván podría estar intentando validar su propia percepción de superioridad racial. Para él, estos símbolos no representan un evento histórico lejano, sino una herramienta para reafirmar su posición en la cima de la pirámide social y criminal. Es un intento de decir: no solo soy el más rico y el más violento, sino que pertenezco a una clase maestra. La ironía, por supuesto, es monumental y trágica. Bajo las leyes raciales de Nuremberg, un hombre nacido en las montañas de Sinaloa, sin importar cuán clara fuera su piel, habría sido clasificado como un individuo inferior por el régimen de Hitler. Sin embargo, en la lógica retorcida del cártel, la precisión histórica es irrelevante. Lo que importa es la iconografía de la supremacía. Al rodearse de símbolos que glorifican la pureza y el dominio absoluto, Iván Archibaldo construye una narrativa donde él es el ario del cártel de Sinaloa, un líder incuestionable que utiliza el racismo histórico como un pedestal para su propio narcisismo y sed de poder absoluto. La fascinación por el Tercer Reich dentro de las cúpulas del crimen organizado tiene un antepasado directo y mucho más radical: Carlos Leder Rivas. Uno de los fundadores del cártel de Medellín en Colombia, Leder no solo usaba la simbología nazi como una herramienta de intimidación, sino que intentó convertirla en una plataforma política real. Hijo de un ingeniero alemán y una colombiana, Leder creció con una dualidad cultural que explotó de la manera más oscura posible. Mientras transportaba toneladas de cocaína desde su isla privada en las Bahamas, Norman Sky, Leder predicaba una ideología que él llamaba nacionalismo latino. Admiraba abiertamente a Adolf Hitler, a quien describía como un genio incomprendido, y llegó a fundar su propio partido político, el Movimiento Latino Nacional. Hitler era un genio. Su única falta fue no haber ganado la guerra. El narcotráfico es la bomba atómica del tercer mundo contra el imperialismo. Atribuido a Carlos Leder. A diferencia de Iván Archibaldo, Leder era un nazi ideológico confeso. Negaba el Holocausto, publicaba manifiestos antisemitas en su propio periódico y erigió una estatua de Juan Lennon en su propiedad, a quien veía como un revolucionario, pero bajo una estética de orden militar fascista. Leder buscaba la disciplina del Tercer Reich para organizar el caos del narcotráfico. Cuando comparamos a Leder con El Chapito, notamos una evolución interesante en la narcocultura. Mientras que Leder quería usar el nazismo para cambiar el sistema político de su país, Iván parece usarlo como un filtro de Instagram para la violencia. Para el líder de Los Chapitos, la política de la Segunda Guerra Mundial es irrelevante. Lo que le importa es el aura de supremacía fascista. Iván ha entendido que en el siglo XXI, la imagen es el mensaje. Si Leder era el ideólogo, Iván es el esteta del terror que utiliza los escombros de una ideología de odio para decorar su propia marca personal de impunidad. Llegamos entonces a la pregunta fundamental: ¿es Iván Archibaldo un nazi real o simplemente un estratega del miedo? La respuesta más probable, y quizás la más inquietante, es que se trata de una mezcla de ambas, potenciada por un profundo delirio de grandeza. No existen pruebas de que Iván financie grupos neonazis internacionales o que tenga un conocimiento profundo del Mein Kampf. Todo en su comportamiento sugiere que su obsesión es superficial pero estratégica. Se trata de una forma extrema de marketing criminal. En un mercado donde docenas de grupos luchan por la atención y el respeto, El Chapito ha decidido que el camino hacia la cima no es a través de la religión o el folclore, sino a través de la iconografía de la dominación total. Esta obsesión añade una capa perturbadora a la cultura del narco por 3 razones clave. Deshumanización del enemigo. Al adoptar símbolos de un régimen que clasificaba a los seres humanos en categorías de superiores e inferiores, Iván justifica internamente la brutalidad extrema contra sus rivales. Estatus de élite. Utiliza la estética nazi para separarse del narco promedio.
No quiere ser visto como un campesino armado, sino como un comandante de una orden superior. El vacío moral demuestra que las nuevas generaciones del cártel de Sinaloa han abandonado los antiguos códigos de honor rurales para abrazar una amoralidad técnica y fría, donde la eficiencia en el asesinato se celebra como una virtud militar. La glorificación de figuras como Hitler por parte de Iván Archibaldo no es solo una táctica de guerra psicológica, es el síntoma de un vacío de identidad profundo. Mientras su padre, el Chapo, construía su mito sobre la astucia rural y el pragmatismo, Iván intenta llenar ese hueco con una amalgama de diamantes, esvásticas y águilas de oro. Estos símbolos no son creencias, sino máscaras costosas que intentan ocultar la falta de una brújula propia en una organización que ha dejado una huella de dolor incalculable en ambos lados de la frontera. Esta obsesión nos obliga a plantearnos una interrogante inquietante. ¿Estamos ante un líder cuya desconexión de la realidad lo hace mucho más peligroso y desequilibrado que sus antecesores? El instinto de supervivencia de la vieja escuela parece haber sido reemplazado por el narcisismo de un junior que busca desesperadamente superar la sombra de su progenitor. Al adoptar la iconografía del régimen más infame de la historia, Iván no solo busca intimidar, busca una deificación oscura que valide su posición en la cima. En última instancia, este cruce entre el lujo extremo y el odio sistémico confirma que la mayor amenaza es la mentalidad de quienes dirigen el imperio hoy. En el mundo de Iván Archibaldo, donde la estética nazi se funde con el poder absoluto, la realidad ha superado a la ficción más tenebrosa.